16 de octubre y en este caso estamos en comunicación con Juan Manuel López, candidato a diputado por la coalición cívica. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Acá Damiana César y Darío Freoli te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están preparándose de cara a estas elecciones que están en menos de un mes ya, ¿no? Para ejecutarse. Bueno, son elecciones legislativas, con lo cual si uno se pone a pensar en términos generales, en las elecciones legislativas la sociedad tiene la posibilidad de votar lo que le gusta o otros candidatos, o no necesariamente entrar en una polarización, pero pareciera que la elección está polarizada, que en los medios solo se ve al peronismo y a los libertarios, aunque los libertarios tienen listas bastante peronistas también, pero quiero decir al kirchnerismo y a la Libertad Avanza. Nosotros hacemos una campaña explicando esto, que es una elección legislativa, que hay que jerarquizar el Congreso, que no hay que votar candidatos que me parece que lo degradan, como son los que están en la lista libertaria, ni volver atrás con los candidatos que ofrece el kirchnerismo, y creo que en ese sentido estamos haciendo una buena campaña en la que damos a conocer esta alternativa que es la coalición cívica a la que se sumaron los intendentes radicales del interior, para mí lo mejor del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, en la que estamos yendo juntos a ofrecer esto, la posibilidad de una alternativa. Sí, justo analizábamos hoy que decíamos, lo viejo muchas veces no es querido porque hoy que se buscaba un recambio, pero lo nuevo, o sea, el recambio también parece no estar preparado o no está a la altura de las expectativas. Eso pasa por el lado de muchos candidatos y diputados libertarios, ¿no? Muchos están como, la verdad que haciendo más que nada un papelón por momentos, ¿no? Más allá de que todos los políticos están un poco, la verdad la política está muy viciada y está muy bajo la lupa. Quería preguntarte, ¿qué es la búsqueda puntual de ustedes o qué es lo que pueden proponer de novedoso o no novedoso, pero cuál es la búsqueda hoy por hoy de tu bloque? Hacer que el Congreso sea un lugar más serio, que no sea un lugar en el que le da vergüenza a la sociedad y que nos da vergüenza a nosotros mismos. A mí me ha tocado votar a veces con el oficialismo, a veces con la oposición. Yo no soy una persona ideológica. Tratamos de siempre buscar soluciones, de ser serios, de buscar soluciones a los problemas que se plantean acá, de no ponerle palos en las ruedas al gobierno, pero al mismo tiempo marcarle límites. Y vos ves, los diputados libertarios son un papelón, lo digo con todo respeto, son la inmensa mayoría de ellos unos marginales, se han acá agarrado a las piñas literalmente, se han tirado con agua, se han dicho barbaridades entre ellos. Los diputados kirchneristas siempre votando todo en contra, no importa si es bueno o es malo para la Argentina. Y nosotros me parece que mostramos esto, una alternativa seria, una alternativa que estudia, una alternativa que se prepara en cada discusión, que controla, que aporta, que pone límites, que creo que ejerce el rol del Congreso como se debe ejercer, sin escándalos, sin papelones, equivocándonos a veces también, pero me parece que bueno, que lo que proponemos es eso. Por ahí no es lo más atractivo del mundo proponer ser serios, pero me parece que hay que eso es lo que hace falta hoy en el Congreso. No Que eso es sabés lo que hace falta hoy en la lo valioso Argentina. que es. No, te estaba escuchando y por lo menos a mí es lo que más me interesa. Porque la verdad lo que yo escucho todo el tiempo, que para ustedes es normal, y se traslada desde el periodismo como algo normal, esto que es la famosa rosca política, que hoy se ha como banalizado, y se habla de la rosca política como si fuera algo copado. Como si fuera algo normal, eso también es un horror. Estamos hablando de la rosca política. ¿Qué es la rosca política? La rosca política es que la gente se ponga de acuerdo para votar algo o para bloquear algo porque sí. A ver, ¿qué te doy para que vos me des? Es eso la rosca política, no es otra cosa que eso. Y hoy por hoy hablamos de la rosca política como algo si fuera normal. Sí, Es un y delirio. son los acuerdos que la sociedad no termina de conocer, ¿no? Pero Son claro los que sí, acuerdos pero no entre lo llegamos a conocer porque no dirigentes que entramos se al reúnen. Congreso. Exactamente, y eso no está bien. Uno tiene que dar razones y argumentos y decidir una posición. Que no es fácil, porque acá se debaten los temas más diversos. En la Cámara de Diputados, un día estamos, como hoy, analizando el presupuesto de la Nación, donde tenés que tocar 10.000 temas y ver números y estudiar muchísimo. Después otro día
no sé, estás viendo una ley sobre seguridad, y al otro día una de justicia, y al otro día una sobre materia previsional, y uno va estudiando, va formando su criterio y va decidiendo, y escuchando, por supuesto, a los especialistas, a la gente en común, a los que vienen acá a exponer, que se supone que tienen algún saber, y tomando una decisión según lo que creemos que es lo mejor. Pero la rosca es eso, es lo que es lo mejor para la casta, ¿no? Claro, Entre comillas, claro, por supuesto. para los dirigentes. El otro día escuchaba a una especialista chilena en materia de democracia y decía que los argentinos, la democracia está en crisis en todo el mundo y en la región también, pero que la Argentina le sigue dando mucho valor a la democracia. O sea, somos los que mejor estamos en relación a lo que piensa la gente. Que el problema lo tiene la dirigencia, nos decía esta chilena. O sea, el problema no lo tienen los argentinos. Los argentinos valoran vivir en democracia. Con lo que están enojados es con su dirigencia, y la que no está a la altura es la dirigencia. Por eso el Congreso es el lugar que los argentinos menos respetan, junto a 2 o 3 instituciones más. Pero no nos respetan porque no encontramos soluciones y porque acá está representada casi toda la dirigencia política. Y además, porque hace un tiempo, sobre todo con este gobierno, que cada vez que ves una sesión del Congreso te da vergüenza. Te da vergüenza que esa gente sea diputada, te da vergüenza cómo se comporta esa gente, te da vergüenza cómo habla esa gente, lo poco que sabe, las barbaridades que dice, lo violenta que es, cómo degrada el debate, y eso lo ves en los dos extremos. Y los que intentamos, lo digo con humildad, pero hacer algo un poco mejor, bueno, por ahí quedamos desdibujados, pero yo creo que eso es lo que hay que poner en valor y lo que hay que ofrecerle como alternativa a la gente. López, usted viene de ¿Qué tal? Saladillo, ¿no? Ha nacido en Saladillo y ha ido a una escuela agrotécnica, y eso lo hace, Sí. supongo yo, que tener una visión un poco más amplia y el entender un poco de dónde surgen muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra economía, con el esfuerzo del trabajador, del campo, ¿no? Del campo que no está tan alejado de Buenos Aires, pero que sin lugar a dudas es otra realidad. Al venir de este lugar y al aprender tanto acerca de la base de todo, ¿no? Y ahora estar dentro de un lugar donde se puede ver más de cerca la política, ¿qué visión tiene una persona que tiene una formación distinta? Supongo que es otra realidad, o sea, es mucho más amplia, digo yo, ¿no? Me parece que puede llegar a entender más justamente aspectos que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo económico, mucho más amplio que quizás otra persona que no viene desde esas escuelas que son bárbaras, que yo las admiro mucho, ¿no? Sí, la escuela a la que yo fui es un privilegio enorme. Cumple 100 años este año, el mes que viene. Sí, sí, la No, conozco, este mes, ya estamos en octubre. sí, sí, Es sí. una escuela La extraordinaria. Salesiana, sí. La Escuela Salesiana del Valle, que es una escuela melliza, igual la donaron dos hermanas, una cada una, hace 100 años, llave en mano a la congregación salesiana, cuando la clase dirigente o la oligarquía argentina invertía en muchas cosas y trataba de dar espacios donde la gente se pueda formar. Obviamente para trabajar en sus propios campos, pero también para formar Sí, sí. un grupo de personas, de trabajadores, que todavía no había instituciones públicas suficientes para formarlo. Yo en esa escuela, que queda en el medio del campo y en la que vivíamos pupilos de lunes a viernes, aprendí muchas cosas. Primero, que el campo no es lo que creen muchas veces en el centro porteño o en los centros urbanos algunas personas, que es un lugar donde hay solo grandes extensiones de gente muy rica. No, en el campo vive mucha gente muy trabajadora, que hace un esfuerzo muy grande, que además ve la ciudad y le gusta la ciudad para formarse, para entenderla, pero quiere vivir de otra manera, quiere vivir en paz, y es el esfuerzo que es mover toda la matriz productiva de un campo. Hacer una campaña de soja, de maíz o de trigo es invertir mucho dinero, mucha maquinaria, mucha ciencia, mucho trabajo, para, si tenés suerte que el clima te acompañe, poder, bueno, hacer un negocio que te va a permitir básicamente volver a sembrar en la campaña siguiente y vivir más o menos, y ahorrar alguito. Y el campo es el sector de la economía que más desasistido está. Se le cobran todos los impuestos que se le cobra a todos los sectores de la economía. Algunos sectores de la economía tienen ayuda, el régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo, que ensambla celulares en la isla, pero el campo es el único hoy que es desasistido, es decir, que tiene más impuestos que el resto, que no tiene ni ninguna ayuda,
y que se le cambian las reglas de juego más seguido que cualquier otro sector de la economía, como por ejemplo la semana pasada con esa rebaja cero de las retenciones insólita. Es una rebaja insólita que benefició solamente a las grandes exportadoras y que le desordenó otra vez la actividad económica a un sector que realmente es muy plural, es conservador en el sentido del estilo de vida, pero que se forma, que trabaja. Y yo agradezco de nacer donde nací, de haberme criado donde me crié, y además dentro de ese lugar haber podido ir a una escuela que me abrió la cabeza en relación al agro, pero además me formó en disciplina y en carácter, que es algo que te ayuda en el resto de la vida, ¿no? Sí, claro. Tendríamos que todos conocer mucho más ese interior productivo que tanto le aporta al país, y Sí, que sí. los gobiernos, el de Milei o el que sea, lo ven solamente como un aporte de dólares. Sí, sí, aparte todos los pormenores, ¿no? De la gente que vive del campo con esto de las sequías, las inundaciones y un montón de cosas que separan muchas veces el país transportador justamente porque no pueden, porque las rutas están todas tapadas de agua. Hay muchas cosas que nosotros que vivimos en ciudad nos la traen a la mesa y no entendemos, pero hay pormenores en el transcurso que desconocemos, así que por eso le decía esto de pertenecer o de haberse criado en un lugar donde realmente se ven esos pormenores, ¿no? Como para valorar más también al pequeño productor y ver muchas veces que hay muchas injusticias en el medio, ¿no? Sin dudas. Sin dudas, muchas injusticias, insisto, porque es el único sector de la economía argentina que está desasistido. El campo y la producción de alimentos, que Claro. están muy relacionados. Uh-huh. Tienen mucho más impuestos que el resto, y la mayor parte de los sectores de la economía tienen algún beneficio puntual, o una suba de aranceles, o una alícuota diferenciada de IVA, o no pagan ganancias de la manera que paga el resto. Cada sector tiene su beneficio fiscal o arancelario, esto es muy técnico, pero es muy interesante, y el campo, el que nos hizo crecer como país, el que nos da los dólares genuinos, no tiene nada. No tiene su RIGI, por ejemplo, su régimen de grandes inversiones, como tiene la minería, como tiene el petróleo, como tiene la economía del conocimiento. Campo se las arregla como puede. Y hace un tiempo, diría que de la pandemia para acá, cuando hubo 2 secas muy grandes y ahora mucha agua en el campo y los impuestos se mantuvieron como estaban y los precios internacionales bajaron, hace mucho tiempo que sembrar en la Argentina no es negocio, depende de la región. Entonces, estamos perdiendo mercados, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo toneladas de producción de granos, y eso es un problema para la Argentina, porque estamos perdiendo dólares. Juan Manuel, Exacto. una consulta. Estamos por cerrar ya la entrevista porque tenemos que ir al informativo. Estamos conociendo al candidato y la idea es conocer una virtud y un defecto de Juan Manuel López. Una virtud, que soy responsable, o sea, soy una persona que me gusta hacer las cosas bien. Nada, pues tiene que ver con una cuestión, digo, de carácter, de psicología, de cómo uno se estructuró su cabeza y también de los lugares donde se formó. Y me formé en esta escuela, me formé con una familia muy buena, pero que siempre se esforzó, y con una dirigente política muy exigente como Lilita Carrión. Entonces, esa creo que es mi virtud, la exigencia y tratar de hacer las cosas bien, porque me parece que eso es lo correcto. Y un defecto, la contracara de eso, ¿no? Que a veces uno cuando no ve que las cosas están tan bien hechas, se tira abajo o no se anima, o se puede, no digo deprimir, pero sí bajonear un poco y te quedás como a mitad de camino, ¿no? Y a veces hay que igual superar eso y nada, y saber que no todo es perfecto y que las cosas se pueden hacer igual. Juan Manuel, muchas gracias por tu tiempo y por los conceptos. A ustedes, muchas gracias. Un placer. Juan Manuel López, candidato a diputado por la Coalición Cívica. Radio Buenos Aires.